Dentro de ti, en este preciso momento, existe un reino. No es una metáfora romántica, es una realidad psicológica fundamental que determina cada aspecto de tu vida. En ese reino, hay un trono que te pertenece por derecho natural, pero la terrible verdad es que la mayoría de los hombres han permitido que usurpadores emocionales se apoderen de él. Immanuel Kant lo sabia quando escreveu que a paixão é uma doença da mente porque exclui o domínio da razão. Y Maquiavelo lo entendía cuando enseñó que quien no controla su interior jamás podrá controlar su exterior. ¿Te has preguntado por qué hay hombres que parecen inmunes a las provocaciones, que mantienen una calma soberana sin importar qué tormenta emocional se desate a su alrededor? ¿Por qué algunos hombres nunca pierden la compostura, nunca explotan, nunca permiten que otros dicten su estado emocional? La respuesta está en un secreto que combina la frialdad estratégica de Maquiavelo con la profundidad moral de Kant. Han aprendido a ser los únicos soberanos legítimos de su reino interior. Permíteme contarte sobre Eduardo, un director ejecutivo que hace 2 años era conocido en su empresa por sus explosiones emocionales. Un comentario sarcástico de un colega lo ponía furioso por días. Una crítica de su jefe lo hundía en depresión por semanas. Una situación estresante lo convertía en una bomba de tiempo que explotaba con su familia. Eduardo vivía como un esclavo emocional, reaccionando como un animal condicionado a cada estímulo externo, hasta que descubrió los principios que vas a aprender hoy. En 18 meses, Eduardo se transformó en el líder más respetado de su industria. No porque se volviera más agresivo o más duro, sino porque desarrolló algo que la mayoría de los hombres nunca logran: control absoluto sobre su mundo emocional. Ahora, cuando otros intentan provocarlo, Eduardo responde con una serenidad que desarma y confunde a sus adversarios. Cuando enfrenta crisis, mantiene una claridad mental que inspira confianza en todo su equipo. Se convirtió en lo que Kant llamaba un hombre moralmente autónomo y lo que Maquiavelo habría reconocido como un verdadero príncipe antes de revelarte estos secretos que pueden transformar tu vida emocional para siempre. Necesito conectar contigo. En los comentarios quiero que me digas desde qué país me estás viendo y, más importante aún, ¿cuál fue la última vez que alguien logró alterarte emocionalmente de una manera que después lamentaste? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otro hombre necesita escuchar para darse cuenta de que no estás solo en esta batalla por la soberanía interior ahora. Quiero que te hagas una pregunta brutal pero necesaria. ¿Cuántas veces en la última semana permitiste que alguien más determinara tu estado emocional? ¿Cuántas veces reaccionaste impulsivamente a una provocación? ¿Cuántas veces perdiste la calma de una manera que después te avergonzó? ¿Cuántas veces te molestaste por algo que, visto en retrospectiva, no valía ni 5 minutos de tu paz mental? Si eres honesto contigo mismo, la respuesta probablemente te va a incomodar. Y debe incomodarte, porque esa incomodidad es la primera señal de que tu dignidad interior está gritando por recuperar el control que nunca debió perder. Vivimos en una época donde el hombre promedio es un volcán emocional esperando explotar. Mira a tu alrededor a hombres que explotan por el tráfico, que se deprimen por comentarios en redes sociales, que pierden el sueño por conflictos laborales insignificantes, que destruyen relaciones familiares por discusiones que olvidarán en una semana. Es una epidemia de esclavitud emocional que está destruyendo la esencia misma de lo que significa ser un hombre maduro. Pero aquí está la revelación que va a cambiar todo. Tú no tienes que vivir de esa manera. El control emocional no es un don místico reservado para unos pocos elegidos. Es una habilidad que puede desarrollarse, una ciencia que puede dominarse, un arte que puede perfeccionarse. Y cuando la dominas, cuando realmente comprendes cómo funciona, te conviertes en algo que este mundo necesita desesperadamente. Un hombre imperturbable, Anconte nos enseñó que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que debemos hacer según la razón. Maquiavelo nos mostró que el poder real no viene de la fuerza bruta, sino del control inteligente de las circunstancias. Cuando combinas estas dos visiones obtienes algo extraordinario, en un hombre que es libre porque controla sus impulsos y poderoso porque ese control le da ventaja estratégica sobre todos los demás. La mayoría de los hombres viven lo que yo llamo tiranía emocional. Son dictados por sus sentimientos, esclavizados por sus reacciones, controlados por las acciones de otros. Un jefe difícil arruina su día. Un comentario cruel arruina su semana. Un conflicto familiar arruina su mes. Viven como peones en el tablero de ajedrez de la vida, siendo movidos por fuerzas externas que ni siquiera comprenden. Pero dentro de ti existe la capacidad de convertirte en el jugador maestro. No en la pieza movida. Existe la posibilidad de desarrollar lo que los estoicos llamaban ataraxia, imperturbabilidad absoluta, a menos sea combinada con lo que Maquiavelo entendía como ventaja estratégica a través del autocontrol.
¿Sabes cuál es la diferencia fundamental entre un hombre que controla sus emociones y uno que es controlado por ellas? No es inteligencia, no es fuerza física, no es posición social. Es algo mucho más profundo. Es la comprensión de que entre cualquier estímulo externo y tu respuesta emocional existe un espacio. Y en ese espacio, en esa fracción de segundo, antes de reaccionar, reside todo tu poder. A la mayoría de los hombres vive sin conocer ese espacio. Reaccionan automáticamente como robots programados. Alguien los insulta y explotan. Alguien los critica y se deprimen. Alguien los desafía y se ponen a la defensiva. No hay pausa, no hay reflexión, no hay elección consciente, solo reacción condicionada. Pero cuando tú desarrollas la habilidad de expandir ese espacio, cuando aprendes a crear distancia mental entre lo que te sucede y cómo respondes, te conviertes en algo que Kant llamaría moralmente autónomo y que Maquiavelo reconocería como estratégicamente superior a un hombre que elige sus respuestas en lugar de ser elegido por sus impulsos. Eduardo me contó algo que nunca olvidaré. Cuando aprendí a controlar mis emociones, no solo cambió cómo me veían los demás, cambió cómo me veía a mí mismo. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente libre. Libre de la tiranía de mis propios sentimientos, libre de la manipulación emocional de otros, libre para responder desde la razón en lugar de reaccionar desde el impulso. Esa libertad está disponible para ti. No importa cuántas veces hayas perdido el control en el pasado, no importa cuán reactivo hayas sido hasta ahora, no importa cuántas relaciones hayas dañado por explosiones emocionales. El dominio emocional es una habilidad. Y como cualquier habilidad, puede aprenderse, practicarse y dominarse. Piensa en los hombres que realmente admiras. No me refiero a celebridades o figuras públicas. Me refiero a esos hombres en tu vida personal o profesional que parecen tener una serenidad natural, una calma que inspira respeto. ¿Qué tienen en común? Tienen control sobre su mundo interior. No permiten que las circunstancias externas dicten su estado emocional. Responden en lugar de reaccionar. Eligen en lugar de ser elegidos. En ese nivel de control no es accidental. Es el resultado de principios específicos, técnicas precisas, estrategias probadas que pueden enseñarse y aprenderse. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. No teorías abstractas, sino herramientas prácticas que puedes implementar inmediatamente para comenzar tu transformación hacia la soberanía emocional. En Kant nos enseñó que el hombre maduro es aquel que ha salido de la minoría de edad que él mismo se impuso. En términos emocionales, esto significa dejar de ser menor de edad reactivo para convertirse en adulto responsivo. Significa tomar control consciente de tus respuestas emocionales en lugar de ser víctima. Inconsciente de tus impulsos. San Maquiavelo, por su parte, entendía que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. El príncipe, que no puede controlarse a sí mismo, jamás podrá controlar efectivamente su reino. Y tu reino más importante, tu territorio más sagrado, es tu propio mundo emocional. La síntesis de estas dos perspectivas crea algo extraordinario en un hombre que es moralmente autónomo según Kant y estratégicamente superior según Maquiavelo. Un hombre que no puede ser manipulado emocionalmente porque ha desarrollado inmunidad psicológica. Un hombre que mantiene claridad mental en cualquier tormenta porque ha aprendido a ser el ojo del huracán en lugar de ser arrastrado por el ancla. Primera técnica que va a revolucionar tu vida emocional se llama el principio de la distancia emocional soberana. Cuando Kant hablaba del primado de la razón sobre la pasión, se refería exactamente a esto, a la capacidad de crear espacio mental entre lo que te sucede y cómo eliges responder. Maquiavelo, en sus observaciones sobre el poder, notó que los líderes más efectivos eran aquellos que podían mantener frialdad analítica, incluso en las situaciones más intensas. Imagínate que tu mente es una fortaleza medieval. En el centro de esa fortaleza está tu núcleo racional, tu verdadero yo, tu soberano interior. Alrededor de esa fortaleza hay murallas defensivas. Cuando alguien trata de provocarte emocionalmente, lo que está haciendo es lanzar proyectiles contra esas murallas. La mayoría de los hombres no tiene murallas, así que cada proyectil emocional llega directo al núcleo y causa devastación inmediata. Pero cuando desarrollas la distancia emocional soberana, construyes murallas tan gruesas y altas que los proyectiles emocionales ni siquiera llegan a tocarte. Ves las provocaciones venir, las analizas fríamente y decides conscientemente si merecen algún tipo de respuesta o simplemente deben ser ignoradas. Déjame contarte sobre Roberto, un abogado que transformó completamente su carrera usando esta técnica. Roberto trabajaba en un bufete donde había un socio particularmente tóxico que parecía obtener placer psicológico humillando a los abogados más jóvenes en público. Durante años, Roberto vivía en un estado constante de ansiedad y rabia. Cada reunión con este socio
se convertía en una batalla emocional que Roberto siempre perdía en un día. Roberto decidió implementar la distancia emocional soberana. La siguiente vez que el socio tóxico comenzó una de sus tiradas humillantes, Roberto no reaccionó como siempre. En lugar de sentir el golpe emocional inmediato, Roberto se visualizó mentalmente dando un paso atrás, como si estuviera viendo la escena desde arriba. Observó al socio gritando, notó su lenguaje corporal agresivo, analizó la situación con frialdad científica. ¿Sabes qué descubrió Roberto en esa observación fría? Que el socio no estaba realmente atacándolo a él. Estaba proyectando sus propias inseguridades y frustraciones. Roberto vio, con claridad cristalina, que el comportamiento del socio era en realidad una demostración de debilidad, no de fortaleza. Y cuando ves las provocaciones desde esa perspectiva elevada, pierden completamente su poder sobre ti en Roberto. Terminó respondiendo con una calma que desconcertó totalmente al socio. Entiendo que hay mucha presión en este caso, como enfocar nuestra energía en encontrar soluciones. El socio, esperando una reacción emocional que no llegó, se quedó desarmado. En los meses siguientes, Roberto se convirtió en el abogado más respetado del bufete, no por ser más agresivo, sino por ser imperturbable. En esta técnica funciona porque cambia fundamentalmente tu relación con las provocaciones externas. En lugar de ser víctima de ellas, te conviertes en observador científico de ella. Maquiavelo escribió que el príncipe sabio estudia a sus enemigos fríamente antes de actuar. Comte enseñó que la razón debe gobernar sobre la pasión. La distancia emocional soberana combina ambas visiones. Estudias fríamente las provocaciones emocionales antes de decidir si merecen alguna respuesta. La clave está en desarrollar lo que yo llamo el reflejo de la pausa. Cada vez que sientes que una emoción intensa está comenzando a surgir, inmediatamente activas una pausa mental de 3 segundos. En esos 3 segundos te visualizas dando un paso atrás, observando la situación desde una perspectiva elevada, preguntando, ¿qué está realmente pasando aquí? ¿Esta provocación merece alterar mi paz interior? ¿Cómo respondería un hombre completamente en control de sí mismo? La segunda técnica revolucionaria es lo que llamo el arte de la indiferencia estratégica. Aquí es donde la genialidad de Maquiavelo se encuentra con la profundidad de Comte de manera más elegante. Comte nos enseñó sobre la autonomía de la voluntad, a no permitir que factores externos determinen nuestro estado interior. Maquiavelo observó que mostrar vulnerabilidades emocionales a tus adversarios les da armas para destruirte. En la indiferencia estratégica no significa convertirte en un robot sin emociones. Significa desarrollar la habilidad de elegir conscientemente a qué le das importancia emocional y a qué no. Significa que tu paz interior no está disponible como moneda de cambio para cualquiera que quiera comprarla con provocaciones. Conocí a un empresario llamado Alejandro que dominó esta técnica de manera magistral. Alejandro tenía un competidor en su industria que constantemente trataba de sabotear su reputación con rumores maliciosos, críticas, bélicas y intentos de robar sus clientes. Durante años Alejandro gastó enormes cantidades de energía emocional y mental respondiendo a cada ataque, defendiéndose públicamente, sintiendo rabia y frustración. En un día, Alejandro descubrió el poder de la indiferencia estratégica. Decidió que los ataques de su competidor simplemente no existían en su realidad emocional. No los ignoró por completo. Los analizó fríamente desde una perspectiva de negocios, pero emocionalmente los trató como si fueran ruido de fondo irrelevante. La transformación fue inmediata y dramática. Alejandro dejó de desperdiciar energía en respuestas defensivas y la canalizó completamente hacia mejorar su propio negocio. Su competidor, al no obtener las reacciones emocionales que buscaba, comenzó a escallar sus ataques de manera cada vez más desesperada, lo cual lo hizo ver inmaduro y poco profesional ante la industria. Alejandro, manteniendo su indiferencia estratégica, se elevó automáticamente a una posición de superioridad moral y profesional. El resultado final fue que Alejandro no solo protegió su negocio, sino que lo expandió significativamente mientras su competidor perdía credibilidad por sus ataques cada vez más desesperados. La indiferencia estratégica no solo le dio paz mental, le dio ventaja competitiva real. Esta técnica se basa en un principio fundamental: tu atención emocional es tu recurso más valioso, y como cualquier recurso valioso debe invertirse sabiamente. Cuando das tu atención emocional a provocaciones menores, estás haciendo una inversión terrible que te deja sin recursos para las situaciones que realmente importan. A Maquiavelo entendía que el poder real viene de la economía emocional, al saber cuándo gastar energía emocional y cuándo conservarla. Un príncipe que se altera por cada pequeña provocación pronto se queda sin recursos para enfrentar las amenazas reales. Comte nos enseñó que la dignidad humana requiere que seamos selectivos
sobre qué merece nuestro involucramiento emocional. Indiferencia estratégica se desarrolla practicando lo que llamo la clasificación emocional instantánea. Cada vez que algo potencialmente provocativo sucede, inmediatamente lo clasificas en una de 3 categorías: merece mi atención completa, merece análisis frío pero no involucramiento emocional, o no merece ningún tipo de energía de mi parte. La mayoría de las provocaciones diarias caen en las categorías 2 y 3. Los insultos de extraños, las críticas malintencionadas, los intentos de manipulación emocional, los dramas artificiales creados por otros, todo esto generalmente no merece más que análisis frío o completa indiferencia, puro acuivin. Lo más poderoso de la indiferencia estratégica es cuando las personas ven que no pueden provocarte emocionalmente. Cuando ven que tienes control total sobre tu mundo interior, automáticamente te perciben como superior. Es un fenómeno psicológico, inevitable. La calma en medio de la tormenta siempre se percibe como fortaleza. Imagínate en una reunión familiar donde todos están discutiendo acaloradamente sobre algún tema controversial, mientras todos están gritando y perdiendo el control. Tú mantienes una calma absoluta, no porque no tengas opiniones, sino porque has elegido estratégicamente no invertir tu energía emocional en un drama que no va a resolver nada. Al final de la discusión, ¿quién crees que van a recordar como la persona más madura y respetable? La indiferencia estratégica también te protege de una de las formas más sutiles de manipulación: el chantaje emocional. Cuando alguien trata de hacerte sentir culpable, ansioso o responsable por sus propios problemas emocionales, la indiferencia estratégica te permite ver esos intentos de manipulación con claridad cristalina y rechazarlos sin drama en contra. Hablaba de la importancia de no permitir que otros determinen nuestro valor moral. La indiferencia estratégica es la aplicación práctica de este principio: no permitir que otros determinen nuestro estado emocional. Cuando dominas esta técnica, te conviertes en lo que Maquiavelo habría llamado un verdadero soberano análisis, cuyo reino interior es inexpugnable. La tercera técnica que va a completar tu transformación hacia la soberanía emocional es el control de las pasiones a través de la razón práctica. Aquí es donde la profundidad filosófica de Comte se encuentra con la astucia estratégica de Maquiavelo para crear algo verdaderamente revolucionario en la capacidad de transformar cualquier energía emocional destructiva en poder racional dirigido. En Comte nos enseñó que el imperativo categórico debe aplicarse no solo a nuestras acciones externas, sino también a nuestras respuestas emocionales internas. Esto significa que podemos y debemos someter nuestras emociones al juicio de la razón práctica. Maquiavelo, por su parte, entendía que las emociones no deben eliminarse, sino instrumentalizarse, usar su energía para fines estratégicos superiores. La mayoría de los hombres vive bajo la tiranía de lo que yo llamo emociones parásitas. Sentimientos que consumen energía sin producir ningún resultado constructivo. La rabia que te mantiene despierto toda la noche pensando en venganza. La ansiedad que te paraliza ante decisiones importantes. La tristeza que te hunde en improductividad. Estas emociones son parásitos energéticos que drenan tu poder sin darte nada a cambio. Pero cuando dominas el control de las pasiones a través de la razón práctica, transformas estas emociones parásitas en emociones productivas. La rabia se convierte en determinación enfocada. La ansiedad se convierte en preparación meticulosa. La tristeza se convierte en sabiduría profunda. No suprimes las emociones, las alquimizas. Déjame contarte sobre Carlos, un director de marketing que estaba a punto de ser despedido porque había perdido un cliente importante debido a un error de su equipo. Carlos estaba consumido por una rabia tan intensa que no podía pensar claramente. Pasaba las noches despierto imaginando confrontaciones con los miembros de su equipo que habían cometido el error. Su energía emocional estaba completamente desperdiciada en fantasías de venganza, que no solucionaban nada. Un día, Carlos decidió aplicar la técnica del control de las pasiones. En lugar de suprimir su rabia o dejarse consumir por ella, la sometió al juicio de su razón práctica. Se preguntó: ¿cómo puedo usar esta energía emocional intensa para crear un resultado constructivo? La respuesta le llegó con claridad. Podía canalizar esa intensidad hacia la creación del mejor plan de recuperación de clientes que la empresa hubiera visto jamás. Carlos transformó su rabia en determinación láser. Trabajó con una intensidad focalizada que sorprendió a todos, desarrollando estrategias innovadoras para no solo recuperar al cliente perdido, sino para fortalecer las relaciones con todos los demás clientes. En 3 meses no solo había salvado su trabajo, sino que había sido promovido a vicepresidente de la empresa 1. La clave de esta técnica está en lo que Comte llamaba síntesis a priori, en la capacidad de la razón para tomar datos emocionales en bruto y organizarlos en estructuras productivas. Cuando sientes una emoción intensa, en lugar de reaccionar ciegamente o tratar de suprimirla, te preguntas:
¿Qué información me está dando esta emoción sobre la situación? ¿Cómo puedo usar esta energía para crear un resultado superior? La rabia, por ejemplo, generalmente te está diciendo que algo importante para ti está siendo amenazado en lugar de explotar destructivamente. Puedes usar esa información para identificar exactamente qué necesitas proteger y canalizar la energía de la rabia hacia acciones protectivas inteligentes. La ansiedad te está diciendo que hay variables importantes que no has considerado. En lugar de paralizarte, puedes usar esa energía para hacer la preparación más exhaustiva posible. Maquiavelo escribió que quien descuida lo que se hace por lo que se debería hacer, más bien se arruina. Que se preserva. Esto se aplica perfectamente al manejo emocional en quien descuida usar productivamente sus emociones por lo que cree que debería sentir. Más bien se arruina emocionalmente, que se preserva en la cuarta técnica, que llamamos la máscara del príncipe filosófico. Representa la síntesis más elegante entre la dignidad kantiana y la astucia maquiavélica. Comte nos enseñó que la dignidad humana debe expresarse a través del autocontrol y la coherencia moral. Maquiavelo entendía que la apariencia controlada es una herramienta fundamental de poder y liderazgo. En la máscara del príncipe filosófico no es hipocresía o falsedad, es el desarrollo consciente de una presencia externa que refleja tu dominio. Es la habilidad de mantener una serenidad visible que inspira confianza y respeto, sin importar qué tempestades emocionales puedan estar ocurriendo en tu interior. Piensa en los grandes líderes de la historia. Desde Marco Aurelio hasta George Washington, desde Churchill hasta Mandela, todos tenían una característica en común: la capacidad de mantener una presencia serena y controlada. Incluso en las circunstancias más extremas, esta presencia no era natural, era cultivada, era el resultado de trabajo consciente en desarrollar lo que podríamos llamar autoridad emocional. Aún conocí a un cirujano llamado Fernando que dominó esta técnica de manera extraordinaria. Fernando operaba en una de las salas de emergencia más caóticas de la ciudad, donde constantemente llegaban casos traumáticos que requerían decisiones de vida o muerte en cuestión de segundos. Al principio de su carrera, Fernando se dejaba afectar emocionalmente por cada caso dramático. Su ansiedad era visible para su equipo, lo cual creaba más tensión en situaciones ya de por sí tensas en un día. Fernando decidió desarrollar conscientemente su máscara del príncipe filosófico. Comenzó a cultivar una presencia externa de calma absoluta, sin importar qué caos estuviera ocurriendo a su alrededor. No era frialdad, era serenidad controlada. Cuando entraba a la sala de operaciones, su sola presencia transmitía confianza y control. El resultado fue transformador. Su equipo comenzó a trabajar con más eficiencia y menos errores porque la calma de Fernando los tranquilizaba. Los pacientes y familiares confiaban más en él porque percibían a alguien completamente en control de la situación. Fernando se convirtió en el cirujano más solicitado del hospital, no solo por su habilidad técnica, sino por su presencia imperturbable. En la máscara del príncipe filosófico se desarrolla trabajando conscientemente en tres elementos: en tu postura física, tu expresión facial y tu tono de voz. Cuando cultivas una postura erguida pero relajada, una expresión serena pero atenta y un tono de voz calmado pero firme, automáticamente proyectas autoridad emocional. Pero aquí viene lo más fascinante: cuando cultivas conscientemente esta presencia externa, comienza a influir en tu estado interno. Es lo que los psicólogos llaman retroalimentación embodied. Cuando cambias tu fisiología externa, cambias tu psicología interna. Al practicar la máscara del príncipe filosófico, no solo aparentas estar en control, realmente desarrollas más control, ¿no? Esta técnica es especialmente poderosa en situaciones de crisis. Cuando todos a tu alrededor están perdiendo la calma, tu serenidad visible se convierte automáticamente en un punto de referencia que otros buscan. Te conviertes en lo que Maquiavelo habría llamado el eje estable alrededor del cual otros pueden organizarse. Imagínate en una crisis familiar donde hay drama, gritos y emociones desbordadas por todas partes. En lugar de sumarte al caos emocional, mantienes tu máscara del príncipe filosófico, postura serena, expresión calmada, voz controlada. Sin decir una palabra sobre control emocional, tu sola presencia comienza a calmar la situación. Las personas naturalmente gravitan hacia la estabilidad emocional. Comte escribió sobre la importancia de la dignidad exterior como reflejo de la dignidad interior. La máscara del príncipe filosófico es exactamente eso, a la expresión externa de tu dominio interno. No es pretender ser alguien que no eres, es convertirte en quien realmente puedes ser cuando dominas completamente tu reino emocional. Pero antes de continuar con la quinta y última técnica, quiero escucharte. En los comentarios, cuéntame cuál de estas estrategias que hemos visto hasta ahora más impacta tu situación actual. ¿Es la distancia emocional soberana lo que más necesitas para dejar de reaccionar impulsivamente? ¿La indiferencia estratégica
es lo que puede protegerte de manipulación emocional. El control de las pasiones es lo que necesitas para transformar tu energía emocional en poder productivo, o la máscara del príncipe filosófico es lo que puede darte la presencia de liderazgo que buscas. Tu reflexión puede ser exactamente lo que otro hombre necesita leer para tomar la decisión de transformar su vida emocional. En cada una de estas técnicas representa un pilar fundamental de lo que significa ser un hombre emocionalmente soberano. No son trucos temporales, son transformaciones permanentes en tu manera de relacionarte con tu propio mundo interior y con las fuerzas externas que constantemente tratan de perturbarlo. Pero la máscara del príncipe filosófico va más allá de simplemente mantener la compostura en crisis. Es el desarrollo de lo que podríamos llamar magnetismo moral, esa cualidad inexplicable que hace que las personas se sientan atraídas hacia ti, que busquen tu consejo, que confíen en tu juicio, incluso cuando no pueden explicar exactamente por qué. Cuando cultivas esta presencia de manera consistente, algo profundo cambia en cómo el mundo te percibe. Ya no eres solo otra persona más navegando caóticamente por la vida. Te conviertes en alguien que claramente tiene control sobre sí mismo. Y en un mundo lleno de personas emocionalmente descontroladas, eso te convierte automáticamente en una figura de autoridad natural. La clave está en entender que la máscara del príncipe filosófico no es algo que te pones y te quitas según la situación. Es una identidad que cultivas hasta que se vuelve tu estado natural. Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, pero lo ideal es ser respetado. Y el respeto genuino surge naturalmente cuando las personas perciben que estás completamente en control de tu mundo interior. Recuerdo a un cliente mío, un empresario llamado Diego, que transformó completamente su industria simplemente dominando esta técnica. Diego dirigía una empresa de construcción en un sector notorio por ser caótico, lleno de personalidades agresivas y conflictos constantes. Al principio, Diego trataba de competir en ese nivel. Gritaba más fuerte, amenazaba más agresivamente, trataba de intimidar más efectivamente. Pero cuando Diego comenzó a desarrollar su máscara del príncipe filosófico, todo cambió. En lugar de gritar en las reuniones, hablaba con una calma que cortaba a través del ruido. En lugar de amenazar, establecía consecuencias con serenidad absoluta. En lugar de intimidar, proyectaba una autoridad que era imposible de ignorar en él. Resultado fue que Diego se convirtió en el líder más influyente de su industria. Los contratistas más difíciles comenzaron a moderar su comportamiento en su presencia. Los clientes más exigentes confiaban en él porque percibían a alguien completamente en control. Los competidores más agresivos comenzaron a tratarlo con respeto porque su presencia imperturbable los hacía sentir primitivos y descontrolados por comparación. Ahora llegamos a la quinta y más poderosa técnica, la estrategia de la superioridad moral. Esta es la síntesis suprema entre la ética kantiana y la estrategia maquiavélica. Kant nos enseñó que debemos actuar según principios universales, independientemente de las circunstancias. Maquiavelo entendía que mantener ventaja a través de la consistencia comportamental es la forma más sofisticada de poder. En la estrategia de la superioridad moral consiste en desarrollar un conjunto de principios éticos tan sólidos, tan consistentes y tan bien definidos que te conviertes en inmune a las tempestades emocionales porque siempre sabes exactamente cómo debes responder según tus valores fundamentales. Esta no es rigidez moral, es claridad moral, no es fanatismo, es coherencia. Cuando tienes principios genuinamente sólidos, las decisiones emocionales difíciles se vuelven simples, porque ya has decidido de antemano cómo vas a responder a diferentes tipos de situaciones. Con Ochie en Juez, llamado Magistrado Herrera, que ejemplificaba perfectamente esta técnica. El magistrado Herrera trabajaba en un sistema judicial corrupto donde constantemente recibía presiones para tomar decisiones injustas. Había sobornos sutiles, amenazas veladas, presiones políticas, chantajes emocionales. Durante años, estas presiones lo mantenían en un estado constante de estrés y ansiedad. En un día, el magistrado Herrera decidió implementar la estrategia de la superioridad moral. Definió un conjunto de principios éticos absolutamente no negociables y decidió que tomaría todas sus decisiones basándose únicamente en esos principios, sin importar las consecuencias personales. La transformación fue inmediata cuando alguien llegaba con un soborno. El magistrado Herrera no tenía que luchar internamente con la tentación porque ya había decidido que nunca aceptaría sobornos. Cuando llegaban amenazas, no lo perturbaban emocionalmente porque había decidido que la integridad era más importante que la seguridad personal. Cuando llegaban presiones políticas, no lo estresaban porque había decidido que la justicia era más importante que la conveniencia política. El resultado fue extraordinario. El magistrado Herrera no solo encontró paz emocional completa,
sino que se convirtió en la figura judicial más respetada de su región. Incluso aquellos que no estaban de acuerdo con sus decisiones respetaban su consistencia moral. Incluso aquellos que trataban de corromperlo terminaban admirando su integridad inquebrantable. A la estrategia de la superioridad moral funciona porque elimina lo que yo llamo fatiga de decisión moral. Cuando no tienes principios claros, cara situation. Ética se convierte en una batalla interna agotadora. Tienes que decidir cada vez qué es lo correcto, sopesar pros y contras, luchar con tentaciones, justificar excepciones, pero cuando tienes principios genuinamente sólidos, la mayoría de las decisiones éticas se vuelven automáticas. Why or no? Gastas energía emocional debatiendo internamente qué hacer, porque ya lo has decidido de antemano, basándote en principios universales Ancón. Llamaba esto autonomía moral, la capacidad de actuar según leyes que tú mismo te has dado a través de la razón práctica. Maquiavelo habría reconocido esto como la forma más sofisticada de poder personal. Ser tan consistente en tus principios que te vuelves predecible en el mejor sentido posible. Imagínate en una situación donde un amigo cercano te pide que mientas por él para ayudarlo a evitar las consecuencias de una mala decisión. Si no tienes principios claros sobre la honestidad, te verás envuelto en una lucha emocional en quieres ayudar a tu amigo. Pero sabes que mentir está mal, pero no quieres parecer inflexible, pero tampoco quieres comprometer tu integridad. Pero si has desarrollado la estrategia de la superioridad moral y has decidido que la honestidad es uno de tus principios no negociables, la decisión es simplemente ayudo a enfrentar las consecuencias de manera constructiva, pero no puedo mentir. Por ti. No hay drama interno, no hay estrés emocional, no hay segunda adivinanza de tu decisión. Esta estrategia te convierte en lo que Kant llamaría moralmente autónomo y lo que Maquiavelo reconocería como estratégicamente superior. Porque actúas según principios que has elegido racionalmente, no según presiones externas. Eres superior porque tu consistencia moral te da una ventaja estratégica sobre aquellos que son inconsistentes y por lo tanto impredecibles e inconfiables. En la estrategia de la superioridad moral también te protege de la forma más sofisticada de manipulación emocional, el chantaje moral. Cuando alguien trata de hacerte sentir culpable por mantener tus principios, cuando alguien trata de convencerte de que eres inflexible o insensible por no hacer excepciones, tu claridad moral te permite ver esos intentos de manipulación. Total transparencia. Recuerdo a un empresario que me contó sobre una situación donde un empleado que había robado dinero de la empresa vino con una historia lacrimógena sobre sus problemas familiares, tratando de evitar ser despedido. El empresario, que había desarrollado la estrategia de la superioridad moral, respondió entiendo que tienes problemas personales y estoy dispuesto a ayudarte a encontrar recursos para resolverlos. Pero robar de la empresa es una línea que no puedo permitir que se cruce. El despido se mantiene. No había crueldad en la decisión, pero tampoco había debilidad. Era simplemente la aplicación consistente de principios claros. Y esa consistencia, lejos de hacerlo parecer inflexible, lo hizo parecer justo y confiable. En la belleza de la estrategia de la superioridad moral es que transforma los conflictos éticos de batallas emocionales internas en aplicaciones simples de principios preestablecidos. Cuando sabes exactamente lo que representas, cuando tienes claridad absoluta sobre tus valores no negociables, las tempestades emocionales externas simplemente no pueden perturbarte, porque tienes un ancla moral inquebrantable. Kant escribió que la ley moral dentro de mí es una de las dos cosas que llenan el alma de admiración y veneración. Cuando desarrollas tu propia ley moral interna a través de principios claros y consistentes, no solo encuentras paz emocional, encuentras una fuente de poder que es literalmente inquebrantable porque no depende de circunstancias externas, sino de decisiones internas que están completamente bajo tu control. Cuando Immanuel Kant caminaba por las calles de Königsberg cada día a la misma hora, con una precisión tan exacta que los habitantes ajustaban sus relojes según su paso, no estaba simplemente siendo obsesivo con la puntualidad, estaba demostrando algo profundo sobre el poder del autocontrol, que un hombre que domina completamente sus impulsos internos, inevitablemente, domina su mundo externo. Y cuando Maquiavelo escribió que la fortuna es mujer, y es necesario, para tenerla sumisa, golpearla y zarandearla, estaba hablando metafóricamente sobre el dominio de las circunstancias a través del control interno. La síntesis de estas dos visiones crea algo extraordinario. Un hombre que es moralmente autónomo según
Kant y estratégicamente invencible según Maquiavelo. Un hombre que nunca más se molesta con nadie porque ha desarrollado inmunidad psicológica completa contra las provocaciones externas. Piensa en dónde estabas emocionalmente cuando comenzaste este video. Probablemente te sentías frustrado porque las personas parecían tener poder sobre tu estado emocional. Quizás te cansaste de explotar por provocaciones que después te parecían insignificantes. Tal vez te sentías como si estuvieras viviendo a merced de las tempestades emocionales creadas por otros. Esos sentimientos no eran casuales, eran señales de alarma de tu soberanía interior pidiendo ser recuperada. Ahora, después de este recorrido por las 5 técnicas fundamentales del control emocional, tienes algo que la mayoría de los hombres jamás tendrán: un sistema completo y coherente para mantener dominio absoluto sobre tu reino interior. Ya no necesitas reaccionar impulsivamente cuando alguien trata de provocarte. Ya no necesitas perder el sueño por conflictos que no valen ni 5 minutos de tu energía. Ya no necesitas explotar para ser respetado aun cuando implementas la distancia emocional soberana. Te conviertes en observador científico de las provocaciones en lugar de víctima de ella. Desarrollas esa capacidad casi sobrenatural de ver las situaciones desde una perspectiva elevada, analizando fríamente lo que realmente está sucediendo en lugar de reaccionar ciegamente a lo que parece estar sucediendo. Cuando dominas el arte de la indiferencia estratégica, tu atención emocional se convierte en un recurso que inviertes sabiamente en lugar de desperdiciarlo en dramas irrelevantes. Te conviertes en alguien que es selectivo sobre que merece su energía emocional. Y esa selectividad automáticamente te eleva por encima de aquellos que gastan su poder en trivialidades. Cuando aplicas el control de las pasiones a través de la razón práctica, transformas cada emoción intensa en combustible para resultados superiores. La rabia se convierte en determinación láser. La ansiedad se convierte en preparación meticulosa. La frustración se convierte en motivación imparable. No suprimes tus emociones, las alquimizas en poder dirigido. Cuando cultivas la máscara del príncipe filosófico, desarrollas esa presencia magnética que hace que las personas naturalmente graviten hacia tu estabilidad emocional. Te conviertes en el eje estable alrededor del cual otros se organizan durante las crisis. Tu sola presencia comunica control y confianza. Y cuando implementas la estrategia de la superioridad moral, te vuelves literalmente inquebrantable porque tus respuestas están basadas en principios universales que has elegido conscientemente, no en reacciones emocionales que surgen inconscientemente. Te conviertes en lo que Kant llamaría moralmente autónomo y lo que Maquiavelo reconocería como estratégicamente superior. Pero aquí viene lo más hermoso de esta transformación. Estas técnicas no solo cambian cómo manejas las provocaciones externas, cambian fundamentalmente cómo te ves a ti mismo. Cuando sabes que tienes control absoluto sobre tu mundo emocional, cuando sabes que nadie puede alterarte sin tu permiso consciente, desarrollas lo que podríamos llamar confianza inquebrantable. El ejecutivo del que te hablé al principio me contactó un año después de dominar estas técnicas. Me dijo algo que nunca olvidaré: no solo dejé de molestarme con otros, dejé de molestarme conmigo mismo. Por primera vez en mi vida, siento que soy realmente libre. Libre de la tiranía de mis propias reacciones emocionales, libre de la manipulación de otros, libre para responder desde la razón en lugar de reaccionar desde el impulso. Esa libertad está disponible para ti, comenzando en este mismo momento. No tienes que esperar hasta mañana, no tienes que esperar hasta que tengas más fuerza de voluntad, no tienes que esperar hasta que las circunstancias sean perfectas. Puedes comenzar a aplicar estas 5 técnicas inmediatamente y vas a comenzar a experimentar resultados inmediatamente en la próxima vez que alguien trate de provocarte emocionalmente. Tienes la distancia emocional soberana. La próxima vez que alguien trate de dramatizar una situación insignificante, tienes la indiferencia estratégica. La próxima vez que sientas una emoción intensa, tienes el control de las pasiones. La próxima vez que necesites proyectar liderazgo en una crisis, tienes la máscara del príncipe filosófico. Y la próxima vez que enfrentes un dilema ético, tienes la estrategia de la superioridad moral. Pero recuerda algo fundamental: estas técnicas solo son tan poderosas como la consistencia con que las apliques. No son trucos ocasionales para usar cuando te acuerdas. Son disciplinas diarias que debes practicar hasta que se vuelvan tu forma natural de ser. El dominio emocional, como cualquier forma de maestría, requiere práctica deliberada y consistente. Kant nos enseñó que la moralidad verdadera surge del interior, no se impone desde afuera. Cuando vives estas técnicas auténticamente, cuando las integras completamente en tu personalidad, te conviertes en lo que tanto Kant como Maquiavelo habrían admirado: en un hombre que es libre porque se controla a sí mismo, y poderoso porque esa libertad le da ventaja estratégica sobre todos los demás.
La transformación que estas 5 técnicas pueden crear en tu vida va más allá de simplemente no molestarte con otros. Te conviertes en un hombre que otros buscan durante las crisis porque proyectas estabilidad. Te conviertes en alguien en quien otros confían porque tu consistencia emocional los tranquiliza. Te conviertes en un líder natural porque tu dominio interno inspira respeto genuino. Piensa en el impacto que esto va a tener en todas las áreas de tu vida. En tu carrera profesional serás visto como alguien que puede manejar presión sin quebras. En tus relaciones familiares serás el punto de estabilidad al que todos acuden durante los conflictos. En tus amistades serás respetado como alguien que mantiene principios sin ser rígido. En tu vida personal experimentarás una paz interior que viene de saber que nadie puede alterar tu equilibrio sin tu permiso consciente. Como escribió Conte en una de sus reflexiones más profundas, quien es maestro de sí mismo es más poderoso que aquel que conquista una ciudad. Tú tienes ahora las herramientas para convertirte en ese maestro de ti mismo. Tienes el mapa para reconquistar el trono de tu reino interior que nunca debiste abandonar. Sí, este conocimiento ha despertado al emperador emocional que llevas dentro. Si sientes que estas 5 técnicas pueden ser el beginning de una nueva era en tu vida, quiero pedirte algo importante. Primero, demuestra tu gratitud dando me gusta a este video. Ese simple gesto ayuda al algoritmo a llevar esta sabiduría a más hombres que están luchando contra la tiranía emocional y necesitan estas herramientas desesperadamente. Suscríbete a este canal y activa la campanita porque un hombre soberano nunca deja de perfeccionar su reino interior. El dominio emocional es un arte que se refina constantemente y necesitas acceso continuo a conocimiento que te ayude a profundizar tu maestría. Pero lo más importante de todo, en los comentarios, compárteme cuál de estas 5 estrategias vas a implementar primero para comenzar tu transformación hacia la soberanía emocional completa. ¿Será la distancia emocional soberana para dejar de reaccionar impulsivamente? ¿La indiferencia estratégica para protegerte de manipulación? ¿El control de las pasiones para transformar tu energía emocional en poder productivo? ¿La mezcla del príncipe filosófico para desarrollar presencia de liderazgo? ¿O la estrategia de la superioridad moral para encontrar paz a través de principios inquebrantables? Tu experiencia con estas técnicas puede ser exactamente el ejemplo que otro hombre necesita para tomar la decisión de recuperar su soberanía interior. Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita para dejar de ser esclavo de sus propias reacciones emocionales y convertirse en el emperador de su propio reino interior. Recuerda, nunca más tienes que molestarte con nadie. Tienes el poder absoluto sobre tu mundo emocional y úsalo sabiamente, úsalo consistentemente y prepárate para una transformación que va a sorprender tanto a otros como a ti mismo. El trono de tu reino interior te está esperando.